del Evangelio según Lucas. Entre los 4 evangelios que hablan de la muerte, la crucifixión de Jesús, solo el Evangelio de Lucas nos dice, hermanos, que Jesús murió en medio de otros crucificados, en medio de ladrones, de homicidas. Y dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 23, y voy a leer desde el 38 para poder entender lo que hemos dicho. Dice así, Lucas 23, 38. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora siesta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era un hombre justo. Dios bendiga su palabra. El Evangelio de Lucas, hermanos, nos presenta 3 cruces en el monte Gólgota. En el monte de la Calavera, una colina, hermanos, que estaba al frente de Jerusalén. Jerusalén también es un monte. Nada más habría que bajar y subir la cuesta. Y ahí estaba, hermanos, Jerusalén está rodeado de montes, y uno de ellos era el monte de la Calavera, el lugar, hermanos, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. 3 cruces. La cruz, hermanos, de un hombre incrédulo, el que está diciendo o mofándose, injuriando a Jesús, sálvate a ti mismo y a nosotros. El del otro lado, hermanos, la cruz de un hombre arrepentido, el que dice, Él es bueno, Él no ha hecho nada, y que sabe que Jesús tiene un reino, que es rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, hermanos, lo salva en el umbral de la muerte. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el de en medio, hermano, el de en medio, la cruz de Jesús. ¿Por qué Jesús está en la cruz, hermano? Si la cruz era la pena capital que daban los romanos, ¿qué acaso era ladrón? ¿Qué acaso era homicida? ¿Era injuriador? Como los otros 2 que están a la izquierda y a la derecha. No. Todo lo contrario. Jesucristo, hermanos, está muriendo en la cruz
inocentemente. Él no es culpable. Pero a veces los sistemas, hermanos, de burocracia, los sistemas, hermanos, legales, los sistemas, hermanos, religiosos, a veces, hermanos, turbian todo y lo cambian todo a favor y a conveniencia. El Señor Jesucristo está muriendo como un malhechor, siendo inocente. Él está muriendo en una cruz, hermanos, como si Él hubiera hecho un delito grande. Pero Jesucristo no ha hecho ningún delito. Él es un hombre bueno. Y podríamos decir, hermanos, que no ha habido otro que haya pisado esta tierra y que sea tan bueno como Jesús. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que dice, oye, pues yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su zapato. Dijéramos nosotros en nuestras palabras, pues yo no le llego ni a los talones. Es la altura muy grande de perfección que tenía el Señor Jesucristo, pero un perfecto está muriendo como un criminal, sí, hermano, porque el mundo a veces, hermano, tiene sistemas de corrupción. Hay mafias, hermano. Hay mafias donde muchos inocentes son sentenciados y son, hermanos, presos injustamente. Y ese es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es inocente porque Jesucristo era un hombre bueno. Si nosotros, hermanos, miramos las Escrituras y podemos brevemente, hermanos, analizar y hacer, hermanos, una biografía del Señor Jesucristo, especialmente, hermano, en los Evangelios. Cuando nosotros leemos de Jesucristo, lo que Él dijo de sí mismo, lo que Él habló, lo que Él, hermanos, hizo, pues realmente nos quedamos nosotros asustados, porque es una perfección absoluta. Los griegos, hermanos, estaban en su filosofía buscando al hombre perfecto. Y también en el Evangelio de Juan dice que algunos griegos vinieron, hermanos, para ver a Jesús. ¿Cómo era Jesús, hermano? Si Él murió inocente, ¿por qué? Bueno, hermano, vamos a primero a ver quién era Jesús. Jesús, Él dice en Mateo 11, el 28 y 29, como lo decía nuestro hermano Alan ahorita en los anuncios, hay un llamado de Jesús, hermano. Hay un llamado a los que están cansados, a los que están agobiados, a los que están trabajados, hermano. Jesús se dirige a esas personas que ya no pueden, hermanos, con su pecado, con sus vicios, con sus adicciones, que están, hermanos, en degradación. Y les dice que vengan, que Él los va a hacer descansar. Y que lleven su yugo sobre Él y que aprendan de Él. Jesús dice, aprender de mí. Y mira las cualidades diáfanas, lo vimos en la Bienaventurados los mansos el domingo por la tarde, el pasado. Cualidad del Señor Jesucristo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, hermanos, jamás empuñó un arma. Jesús, hermano, jamás promovió una revolución. Jesús, hermano, jamás golpeó a nadie. Jesús fue de las personas más mansas y pacíficas y tranquilas que tuvo esta, hermanos, tierra.
El Señor, cuando la gente se ponía violenta, cuando la gente lo insultaba, Él no respondía, hermano, con maldición. Él siempre encauzaba su causa al que juzga justamente. Cuando nosotros leemos el escritor a los Hebreos, que nos habla de las cualidades que nosotros los cristianos tenemos de nuestro sumo sacerdote, esto es algo, dice el escritor, nos convenía. Era un good deal, era algo, hermanos, que iba a traernos a nosotros una bendición. ¿Y qué es? Bueno, dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Hermano, Aarón no nos convenía, hermanos. No nos convenía. Ahorita vamos a hablar un poquito de Anás y Caifás, esos sumos sacerdotes, hermanos, que andaban en el tiempo de Jesús. No nos convenían. Bueno, tampoco al Señor le convenieron, lo crucificaron. Pero Jesús sí nos convenía, dice el escritor, porque Él es santo, inocente. Ahí está la palabra. Está en la cruz y muriendo de una forma inocente. No es culpable. Pero dice que es santo. Hermano, ¿por qué no me defines mejor la palabra santidad? Pues el escritor lo define. Dice que es sin mancha. Defínemelo mejor. Apartado de los pecadores. Oye, ¿qué no estuvo comiendo allí con Simón el leproso? Y llegó la mujer pecadora y todos esos chismosos fariseos. Sí. Pero él estaba apartado de ellos. No, pero si estaba junto a ellos, sí. Es que el pecado, hermano, no se traspasa a través del contacto físico, de un saludo, del comer juntos. Él, hermanos, lo que tenía es que irradiaba santidad. Todo lo que hablaba eran palabras sanas de edificación. Todo lo que pensaba, hermanos, eran buenos pensamientos. Él nunca fue mal pensado. Todas las acciones que Jesús hacía, hermano, solo eran para el bien del hombre. Él miraba a alguien y lo ayudaba, lo amaba. Era una persona muy servicial. Oye, ¿el Señor Jesucristo era así? Sí. Y dice que fue hecho más sublime que los cielos. Los cielos son altos, hermano. Pero las cualidades morales de Jesucristo fueron superiores. Él era un hombre bueno, hermano, y cuando llegó a esta tierra, Él no podía ver un enfermo, hermano. No podía ver una gente con hambre o necesitado sin tenderle la mano. Algunos de sus milagros, como la alimentación de los 4,000 y los 5,000, solo fueron, hermanos, para saciar el hambre de las personas. A Él no le gustaba que la gente estuviera en ayunas. A Él no le gustara, hermano, que la gente sufriera esas carencias en su estómago. El Señor, hermanos, dijo en Juan 15, 12 y 13, este mandamiento os doy, o este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Cómo amó Jesús, hermano? ¿Ama como nosotros? Que solamente le hacemos bien a los que nos hacen bien, pero los que nos hacen mal, este no va a recibir nada de mí. Le dice el papá, ¿verdad? A la oveja negra, bórralo del testamento. Ni un vaso de agua me vino a dar. ¿Cómo ama Jesús, hermano? ¿O cómo amó cuando Él estuvo?
Bueno, Él amó, hermanos, voluntariamente. Él amó indiscriminadamente. Él amó, hermanos, sacrificialmente. No hay mayor amor de este que uno ponga la vida por sus amigos. Realmente, hermano, es una injusticia, es realmente una equivocación garrafal que esté muriendo un hombre de las cualidades de Jesús en la silla eléctrica o la inyección letal, que esa se la dan a los más grandes criminales, es la pena capital. Él es el hombre más manso del mundo, santo y amoroso, no debería de estar ahí. Pero hermano, el pecado es tan malo, el pecado es tan horrible, hermanos. El pecado debe de ser juzgado, expiado, hermano, y puede llevar a la persona más santa y buena que ha pisado esta tierra y clavarlo en una cruz. Eso es lo que hizo el pecado. De todos los que estuvieron alrededor de Jesús. Si es inocente, entonces ¿por qué murió? Bueno, hermano, porque el hombre tiende a equivocarse. Dice la Escritura, hermano, los evangelios, que Juan el Bautista inició un movimiento revolucionario, más o menos como un año antes de Jesús, y creció como la espuma. Pero así como la espuma se desvaneció. Y después inicia el Señor Jesucristo, Juan muere y el Señor crece. Y había otros movimientos de fariseos, saduceos, escribas, había líderes religiosos, maestros, rabinos. El mundo no estaba sin predicadores, hermano, había muchos. Pero el Señor Jesucristo empezó a crecer, y Él hablaba, hermanos, como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos, dice el final del Sermón del Monte. Y estos empiezan a hacer un complot y la envidia los corroe, el celo, toda la gente está siguiendo a Jesús. Ya pusieron el otro restaurante y todos se fueron para allá. Se fueron nuestros cocineros y todos se los llevaron los clientes. Ya vamos a quebrar. Ya no viene gente a comer en nuestro restaurante. Este era el sentimiento, hermano, de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hacen muchas juntas, el Sanedrín, 70 ancianos, y llevan un complot para apresar a Jesús. Sobornan al amigo de Jesús, a Judas, sobornan a muchos falsos testigos y están, hermanos, queriéndolo encontrar en alguna falta. ¿Y qué puedes tú hacer, hermano, cuando tienes testigos mentirosos? Cuando tienes testigos que les están pagando por debajo del agua, hermano, les están diciendo di esto, para a ver en qué movida le caemos para que lo matemos. Jesús callaba, hermano. Jesús callaba. Nada les respondía. Y entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ya aquí está Jesús, en medio del Sanedrín. Ahí está el sumo sacerdote, que era pues la crema innata de la aristocracia religiosa, el mero mero, hermano. Podríamos decir hoy, como dijo la canción, el jefe de jefes. Ese era el sumo sacerdote, hermano. Y le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Así es, yo soy.
Y además les dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Hermano, no hubiera dicho eso. Empezó la ira a correr, hermano, la sangre en esos 70. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos O es que en el Sanedrín, hermano, estaban las bancas, se ponía en medio al que se estaba juzgando y vamos a dar el voto, culpable o inocente. Israel, hermanos, ellos no creían lo que en nuestro sistema de gobierno actual tenemos, que un juez puede tener la capacidad para juzgar a una persona. Ellos no creían eso. Ellos necesitaban muchas personas, muchas cabezas, muchos corazones, muchos puntos de vista y votaban sí a favor o no, culpable o inocente. Aquí, hermano, el veredicto es que todos lo condenaron. ¿Y por qué lo condenaron? Bueno, es que para ellos era un blasfemo. Era un mentiroso, hermano. ¿Eres el hijo del bendito? ¿Eres el hijo de Dios? Sí, yo soy. Y entonces, hermano, lo declararon digno de muerte. Entonces comenzaron a escupirlo y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos. ¿Y eso qué es la aristocracia, hermano? ¿Y eso que son los más espirituales? Junta de preachers andan peleando, hermano. El Señor nos libre de esas juntas. De ancianos se avientan las sillas. Qué terrible, hermano. Es cuando los más grandes no obran conforme al amor y la misericordia. Bueno, en título solamente. ¿Quién condenó a Jesús, hermano? Lo sentenció a la muerte el Sanedrín, pero como ellos no pueden, hermanos, dar muerte porque están subyugados o bajo Roma, entonces lo llevan ante el pueblo y ante el Pilato, y Pilato presenta a Jesús y Barrabás porque era el día de la fiesta de la Pascua y se tenía que liberar a un preso, cualquiera que fuese. Y bueno, hermanos, Pilato, hermano, empieza a cuestionar a Jesús y le dijo a la multitud, ¿qué pues queréis que haga con el que llama Rey de los Judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícale. Pilato le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, crucifícale. Pilato queriendo satisfacer, ¿a quién? Dice la gente, es que los muchos no se pueden equivocar. La democracia, ¿verdad? Poder del pueblo. Decían los griegos que la democracia era el gobierno de los tontos, porque escogían al más popular, pero no al más sabio. Los que deben de gobernar, hermano, y deben de guiar, deben ser los más sabios. El pueblo se equivocó, hermano. El pueblo, hermanos, le presentaron a Dios, a Barrabás, a un sedicioso, a un ladrón, a un bandolero, a un villano, y le presentaron a Jesús, al hombre santo, al hombre justo, al hombre bueno. Oye, hermano, yo a leguas puedo ver la diferencia. Pero el pueblo, hermano, empezó a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y dice, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuese azotado. Antes de ello, dice el Evangelio de Mateo 27, 24 al 26, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua
y se lavó las manos. Ahí está el dicho muy popular. Yo, como Pilato, me lavo las manos. ¿Y qué significa eso, hermano? Autoengaño. Se lavó las manos, pero no sus pecados. Él mandó a crucificar a un inocente. Eso es un delito, hermano. Él también debería de haber sido juzgado y sentenciado a la muerte. Hubiera venido una autoridad de Roma y le hubiera dicho: aquí tú hiciste algo que no está correcto. No aplicaste justicia y no estás conforme a la ley romana. Es lavarse las manos, es el autoengaño. Él cree, hermanos, que no es culpable. 2 Aves Marías, un Padre Nuestro, una santiguada. Hermano, ¿qué hago? Me confieso con el cura. Ya estoy limpio. ¿Limpio de qué? No han salido, hermano, los demonios. Los pecados no han sido lavados ni perdonados. No ha habido una conversión, un nacimiento. No ha habido nada. Inocente soy. Hermano, ¿quién nos tiene que declarar inocente? ¿Dios o nosotros mismos? Inocente eres cuando dice Jesús: justificado pues por la paz tienes tu paz. Justificado pues por la fe tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No eres inocente, Pilato. Limpio soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, respondió a todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Realmente, hermano, no podemos lavarnos las manos. Todas nuestras acciones, hermano, están en un libro, en el libro de las obras. Y todas las acciones, hermano, que no son confesadas y arrepentidas a través, hermanos, de la sangre de Jesucristo, todo eso está allí, hermano, y en el juicio daremos cuenta de ello. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos urgentemente venir a que Dios nos lave. No que nosotros nos lavemos las manos, no, que Él nos lave nuestra conciencia y nuestro corazón a través, hermano, de la agua del bautismo por la fe en el Señor Jesucristo. La cruz de Jesús era la cruz de un hombre inocente, porque Él era un hombre bueno. Él era, hermanos, un hombre que fue sentenciado injustamente, y Él fue crucificado entre 2 ladrones por ignorancia. Un predicador de España, hermanos, dijo que Jesús quería tanto al pecador, hermano, que vino a nacer entre los pecadores. Que Él, hermanos, vino a comer junto a los pecadores. Que Él vino, hermanos, a ayudar a todos los pecadores. Y que Él, hermanos, viene a morir en medio de 2 pecadores. Y que Él, hermano, muere por todos los pecadores. Ay, yo no me junto con Él, es bien maldiciente. Háblale de Jesús. Predícale el Evangelio. Y vas a ver que Dios va a transformar esos corazones y esas mentes. Él, hermanos, fue crucificado por ignorancia. No conocieron al Hijo de Dios que había dentro del cuerpo de Jesús. No conocieron al Salvador. No le creyeron y lo mataron.
Dice primero a los Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio, hermano? Me gusta mucho la Biblia, hermano, porque ella se responde a sí mismo. Mira, ahí dice, es algo oculto, hermano. Es algo que no podemos descifrar. Ese es un misterio. Sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermano, si el sumo sacerdote Anás y Caifás, que era el yerno y el suegro, ahí estaban los dos en turno, en sucesión, a veces sucedía así, debería de haber uno, pero le estaba ayudando el otro. Si ellos hubieran sabido que Jesús era el Hijo de Dios, que era el gran yo soy, el que se le apareció a Moisés en la zarza, ¿tú crees que lo hubieran crucificado? ¿Lo hubieran condenado? ¿Lo hubieran escupido y golpeado? ¿Le hubieran dicho reo de muerte? Pues no. Hermanos, si Pilato hubiera sabido que Jesús es el Hijo de Dios, él mismo le dice, oye, yo no sé nada de ti, ¿por qué tienen tanto alboroto contigo? Si él hubiera sabido que era el Hijo de Dios, hermano, no lo hubiera mandado a la cruz. Si Herodes, hermano, hubiera sabido que él era el Hijo de Dios, estaban velados, hermano, estaban con una venda. Para ellos Jesucristo solamente era un mentiroso. Y luego nos dice, hermanos, Hechos capítulo 3, del 14, 15 y el 17. Mira lo que nos dice. Pedro predicándole a los judíos, pero negasteis al santo y al justo. Ya hemos leído que, bueno, hasta con títulos, ese es Jesús. Él es el santo de Dios. Aún los demonios cuando los expulsaban le decían, yo sé quién eres, Jesús, eres el santo del Altísimo, el apartado de los pecadores, el justo. Y luego dice, pedisteis que se os diera a un homicida, pues ese es Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Luego el 17 dice, pero ahora, hermanos, sé ¿sabían lo que hacían, hermano? Ahí está la sierra eléctrica en la carnicería. Y llega el niño. Él es ignorante. Él no sabe que si pone el dedo allí, ¿qué cree que pasa? Se queda sin dedo. ¿O la ignorancia le salva? Porque él no sabe, ¿no se le va a cortar el dedo? No salva, hermano. Dice la gente, yo no quiero saber de Jesús, yo no quiero saber de la religión, yo no quiero saber nada, allá voy a tener esperanza. Dios ya ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo. Ya no hay esa excusa de que yo no sé y no soy culpable. Para ellos, hermanos, ellos fueron culpables. Hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El más horrendo crimen de la historia humana que sucedió y no volverá a suceder nunca más, se cometió, hermanos,
por ignorancia. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de esta cruz, hermano, y es a ser como Jesús, a ser gente buena, mujeres buenas, mansas, pacíficas, santos, amorosos, porque somos representantes, discípulos de Jesús. Y si hay injusticias en nuestras vidas, en los sistemas sociales, en los sistemas legales, en los sistemas hasta religiosos, hermano, nosotros tenemos que permanecer como Jesús, callado y siempre encomendar todo a Él. El Señor, hermanos, dará el pago. Él dice, mía es la venganza. Y vendrá un día, hermano, donde Poncio Pilato, Herodes, Anás y Caifás y todo, hermano, esa gente que gritó, crucifícale, se pararán, hermano, ante el juicio de Dios y tendrán su pago. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fueron crucificados, hermano, fue crucificado el Señor por ignorancia. No conocieron al Mesías que los visitó y estuvo entre ellos, y ellos mismos, hermanos, lo mataron. Si hay alguien entre nosotros que en este día quisiera venir a reconciliarse con Jesús, quisiera venir, hermanos, y hacer un pacto con Cristo, pues la Biblia dice que hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Qué necesitas hacer? Creer que Jesucristo murió por tus pecados, como el Cordero de Dios sustituto, y que en su lugar Él murió. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte de tus pecados, dejar al mundo y seguir a Cristo, tomar la decisión de venir a pedirle perdón a Dios. ¿Qué más necesitas? Bautizarte, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ponernos de pie, y si hay alguien que quiera venir en este día a hacer un pacto con Dios, a pedirle perdón, ven, pasa al frente, sé bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados.